Buenos días, compañeras, compañeros, consejeras y consejeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Estamos aquí reunidos y convocados por una fuerza muy poderosa, la esperanza de construir un país mejor. Antes de que esta nación, sus riquezas, su población y sus valores se nos vayan de las manos ante la decadencia de un sistema político y económico que vive su fase terminal, es necesario hacer un alto en el camino y renovar esa esperanza. La esperanza no es una actitud pasiva, sino una acción constante, positiva, crítica y constructiva. La esperanza es también un llamado a la organización y a terminar con la indiferencia y la apatía social. Es un exhorto para anteponer los intereses colectivos y comunes, dejando de lado los intereses personales. Es, en suma, una nueva forma de trabajo comunitario basado en el bienestar y en el buen vivir de todas y todos. Por esta razón, quiero compartir con ustedes un breve diagnóstico de la situación actual, así como una reflexión sobre el rumbo que tiene que tomar nuestro país en los próximos meses y años. La situación actual es el resultado de las decisiones políticas deliberadas de los gobiernos que solo atienden los intereses y los designios del 1% de la población, que concentra la mayor parte del capital mundial y que solo busca seguirse enriqueciendo a costa del 99% de la población que vive en condiciones de pobreza, marginación y miseria. Pero también es el resultado de una falta de control social y ciudadano hacia los grupos políticos que detentan el poder en nuestro país. Es el resultado de una larga lista de acuerdos cupulares y pactos de impunidad que mantienen intocados a esos personajes que protegen los intereses de unos pocos, pisoteando los derechos y las libertades de los demás. Solo la izquierda puede hacer un frente para combatir la desigualdad y la pobreza, para hacerles ver que somos miles, millones, los que defendemos los derechos fundamentales de nuestra democracia y sobre todo que estamos dispuestas y dispuestos a luchar para poder tomar las decisiones de cambio que nuestro país necesita. Solo la izquierda organizada puede llegar al poder y cambiar este modelo político y social que vende nuestros recursos naturales en contra de la voluntad nacional y que impunemente sigue gobernando sin castigo ni culpa. Solo nosotros, las fuerzas progresistas, nacionalistas y de izquierda, podemos redistribuir la riqueza desde una perspectiva de justicia social. Solo nosotros y nosotras podemos cambiar esta triste y lacerante realidad. Solo un movimiento social que genera esperanza en la gente puede lograr que el poder sirva a las mayorías y no solo a unos cuantos, que sirva y trabaje para beneficiar a las clases medias y a los sectores desfavorecidos con una visión igualitaria. Solo un verdadero movimiento nacional puede hacer la transformación real de este país. Ese movimiento nacional lo conformamos todos y todas los que estamos aquí y muchas personas más que necesitamos traer a este movimiento, que estamos hartos de los malos gobiernos. Hoy pretenden convertir la recaptura del Chapo Guzmán en un estandarte, en una medalla de buen gobierno, en una novela política con tintes de comedia y de drama. Con esa narconovela quieren distraer nuestra atención de la crisis económica que cada día se agudiza más. Con las falsas novedades pretenden hacernos creer
que los problemas económicos que vamos y que estamos padeciendo en estos meses son resultado de un efecto internacional y no de las diferentes políticas públicas que en materia económica se han tomado en forma errática. Como siempre hemos dicho, la realidad supera la ficción y en este caso, por más novelas y capítulos de ficción que nos presenten, la necesidad que vivimos diariamente no puede ser ocultada con discursos alegres o con cifras falsas. Necesitamos, o simplemente porque nuestra realidad nos recuerda cada día la violencia y la inseguridad y los secuestros y los asaltos y asesinatos, las desapariciones y la presencia omnipresente del crimen organizado, es algo que padecen muchas familias, amigas y amigos, y un día tras otro. Una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en verdad, decía el ministro de propaganda de la Alemania nazi. Con esa misma fórmula, el gobierno federal pretende hacernos creer que las reformas constitucionales o neoliberales que han permitido regalar nuestro petróleo y limitar nuestros derechos sociales han sido pensadas en beneficio de la población. Nada más falso que eso. El acceso a la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas no están en los objetivos de la élite gobernante. Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Calera, más reciente el horror de Tierra Blanca y muchos crímenes más, siguen siendo expedientes abiertos sin solución alguna, al igual que los casos de corrupción que son ya la marca típica de este gobierno. La red de complicidad y corrupción ha llegado a tal magnitud que mejor actúan gobiernos extranjeros en contra de los políticos corruptos ligados a la delincuencia organizada que nuestras propias instituciones, cada día más desacreditadas y deslegitimadas. Por supuesto que tenemos que mencionar al expresidente del PRI, Humberto Moreira, que ahora se encuentra sujeto a proceso penal en España, y a los 3 exgobernadores de Tamaulipas que enfrentan cargos en Estados Unidos por permitir la operación de los Zetas en sus entidades. La lista es muy larga, de políticos que han robado y vaciado las arcas del pueblo para su beneficio personal y que cuentan con total impunidad. Esos mismos políticos que se reciclan en cada periodo electoral son lo que pretenden que este movimiento por la esperanza no siga creciendo, los que pretenden deslegitimar nuestras exigencias de igualdad, de justicia, de dignidad para nuestro pueblo. La cleptocracia no tiene tiempo para atender los problemas reales y profundos del país, no tiene tiempo para diseñar políticas públicas que solucionen los problemas apremiantes de la población. Lo suyo son los grandes negocios públicos con pérdidas sociales y desde luego su esquema de protección e impunidad. La aprobación de este gobierno es la más baja de la historia reciente. Las reformas que nos llevarían al paraíso hicieron agua desde la firma del Pacto por México y desde que fueron diseñadas para beneficiar solo a unos cuantos. En materia económica, el escenario mundial, según anticipa el Fondo Monetario Internacional en sus previsiones para el año, no es nada alentador. Mientras que para el mundo entero la expectativa de crecimiento es de 3%, para América Latina es de 3% también, pero para México es menor al 2%. En la memoria de los mexicanos están vivos los efectos devastadores de la devaluación de la moneda y el endeudamiento público, pero el gobierno viene a decirnos que 19 pesos por dólar es una buena noticia, aunque ya la depreciación está afectando a todos los sectores productivos del país. La discusión del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, o TPP, que iniciará en febrero próximo, debiera tomar en cuenta los resultados del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que solo arrojó beneficios
para un reducido sector de la población y solo privilegió a determinados sectores, porque al resto de la economía se le sometió a un bombardeo de importaciones que destruyó nuestra planta industrial y a otros los debilitó sensiblemente. El TPP y el Telecán es un Telecán Plus o un Telecán con esteroides que va a concentrar aún más la riqueza y a empobrecer más a los de por sí sectores empobrecidos. Y la debilidad de las finanzas públicas nos obliga a diseñar una verdadera reforma fiscal que aporte recursos suficientes para financiar el gasto público, incluida la inversión, pero que sea equitativa y obligue a los que más tienen a contribuir y permita la redistribución del ingreso. El panorama para 2016 es complicado. Sin embargo, hay muchas acciones que se podrían emprender para mitigar los efectos negativos del entorno económico y para resolver de fondo las asignaturas pendientes que permitan cambiar la difícil situación que vive la mayoría del país, para lograr rescatar las instituciones que ha cooptado el crimen organizado y sobre todo para lograr cambiar este modelo y régimen político-económico desastroso. 2 millones de nuevos pobres, una deuda de 8.2 billones de pesos, salarios de hambre y pensiones de miseria son el verdadero rostro del manejo irresponsable de la economía. Pero no solo en el ámbito económico y político los escenarios son graves, también en los escenarios sociales la cosa pinta muy mal. Cada día siguen desapareciendo decenas de personas a lo largo y ancho del país, desapariciones que en muchos de los casos son cometidos por elementos policiales o militares. La violencia que antes se relacionaba con la delincuencia organizada ahora se ha convertido en muchas ciudades en una violencia cotidiana. Hemos tristemente aprendido a vivir con miedo, aprendido a vivir llorando a nuestros muertos. Hemos aprendido a vivir con la esperanza de que podemos llegar a nuestra casa sanos y salvos a fin de la jornada. Y es precisamente esa esperanza a la que hacía mención al inicio de mi participación, la que nos hace congregarnos hoy y seguir luchando con esa esperanza que nos trae a la memoria a Gisela Mota Ocampo. Es esa esperanza que nos trae a la memoria a Gisela Mota Ocampo y a Arturo Hernández Cardona y a otros muchos compañeros y compañeras más que han perdido la vida manteniendo su mirada firme y sus convicciones como una semilla con una verdadera esperanza de cambio. El cobarde asesinato de nuestra compañera Gisela ha logrado centrar la atención en ese intento de modelo policial llamado mando único, cuyos resultados siguen siendo cuestionados. Más allá de ese debate que debemos dar en algún momento, no podemos cejar en nuestra exigencia de justicia para Gisela y a su familia. No podemos olvidar que ella también se había sumado a un movimiento nacional por la esperanza, que ella trabaja diariamente para convertir esa esperanza en hechos y acciones concretas en beneficio de su gente. En resumen, vienen tiempos difíciles, compañeras y compañeros, tiempos que nos exigen compromiso, trabajo duro y organización, tiempos que nos obligan a seguir construyendo un proyecto social y de izquierda democrática basado en el respeto a todas y todos, en igualdad y en justicia social como ejes fundamentales. La enorme energía social acumulada en estos largos años de noche neoliberal debe salir a las calles, debe expresarse en la protesta organizada, andar por todos los rincones del país
con propuestas y acciones, y debe finalmente llegar a las urnas, evidenciando que estamos hartas y hartos de los gobiernos que no escuchan el clamor de la gente y atienden solamente los susurros de ese 1% que ostenta el poder económico en nuestro país. Ha llegado la hora de que nuestra organización, nuestro movimiento, ponga fin a este modelo económico, político y social que solo funciona para una minoría. Ha llegado la hora de evidenciar que la esperanza no solo es una palabra de aliento o buenos deseos. Ha llegado la hora de demostrarles que la esperanza es también una convicción de lucha y que nos permite seguir avanzando sin perder de rumbo y sin dejar de trabajar todos los días por los que menos tienen, por los olvidados, por los oprimidos, por los violentados, por los necesitados, por las clases medias, por todas ellas, por todos ellos que siempre, a pesar de la adversidad, siguen despertándose con una luz de esperanza cada día. Invito a todas y todos a hacer su parte cada quien, compañeras y compañeras, por el buen vivir de todos los que queremos, por el futuro de las próximas generaciones, por el presente que podemos cambiar, pero sobre todo por ayudarnos entre todas y todos a construir el México de una inmensa mayoría que amamos, por un México digno, por un México justo, por un México libertario, por un México cargado de esperanza. Muchas gracias.